En verdad que, como siempre les decimos desde Plataforma, quienes tenemos la oportunidad y el privilegio de compartirles, gracias por estar aquí. Sé que pudieran estar en cualquier otro lugar, sé que Dios ha sido bueno y el calor ya está bajando, está a 38 grados y dices, ay, ya como que está frío, ¿no? Como que, ¿qué onda? Pero gracias porque estás aquí. Igual los que están conectados en este momento desde YouTube, gracias por sintonizarnos. Sabemos que hay muchas cosas que nos pueden estorbar, que nos pueden distraer, que nos pueden limitar de venir a tener un encuentro con Jesús. Pero gracias, estoy seguro que Dios va a honrar el que tú estés aquí. Lo va a manifestar, ¿cómo? No lo sé, pero Dios va a honrar. Y es más, ¿por qué no volteas con la persona que está a tu lado? Si es que hay alguien, si no, no te preocupes, pero voltea y dile: Dios ha sido bueno. Hazme el paro y dile: Dios ha sido bueno. Estás en casa, dale un codazo a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Dile: Dios es bueno. Así es que antes de seguir adelante con la clase o la prédica del día de hoy, me encantaría que donde estamos puedas inclinar tu cabeza, cerrar tus oídos, pero sin antes, quiero preguntarte y me seas bien sincero: ¿quién cree que la oración del justo puede mucho? Amén. Entonces quiero, además de orar por este tiempo que vamos a pasar delante de la palabra del Señor, quiero poner delante de nuestro Dios un tema muy especial. Me acaban de avisar ahorita que hay un chico de 21 años de nombre Rubén Obed. No viene él aquí a la congre, pero su familia sí. Y me acaban de comentar 21 años y lo acaban de desahuciar. Lo acaban de desahuciar en su salud física. Es una noticia muy fuerte. Cuando me lo dijeron, dije yo: no te pases de lanza. 21 años en la pura flor de su juventud. Sabemos que tenemos un Dios de milagros, amén. Entonces no lo conozco, pero sí conozco a nuestro Dios. Tú tampoco lo conoces, tal vez sí lo conoces al chico. Entonces, con mayor intensidad oremos para que Dios haga un milagro como solamente Él lo puede hacer. Así es que, Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu fidelidad, por traernos aquí a tu casa, Señor. Gracias por abrir el espacio, un espacio acondicionado, Señor, donde podemos disfrutarte a ti sin distraernos, Señor. Queremos pedirte de manera muy en especial en esta noche por este joven Rubén Obed, Señor. Tú sabes cuál es la enfermedad que hoy ha declarado sobre su vida un desahucio, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, por su sangre preciosa, por sus llagas que ya estuvieron en esa cruz, Señor, yo te pido que vengas a su vida, sea donde esté él, en su casa, en el hospital, Señor. Tú puedas venir, Señor, y traer sanidad por completo a su cuerpo. Te damos gracias por este escenario que no lo podemos entender, pero sí podemos saber, Señor, que tú quieres, mi Señor, gloriarte ahí. Es un escenario idóneo para que tú seas conocido. Yo te doy gracias porque todo lo vas a usar para bien, y descansamos, Señor, en que tú tienes control por sobre todas las cosas. Trae paz al corazón de él y de su familia, de entender, Señor, y reconocer que tú sigues estando en tu trono de gracia y en tu trono de autoridad. Lo declaramos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Amén, amén y amén. Pues bueno, hoy tengo el privilegio de pararme delante de usted y delante de usted allá en su casa, y me encantaría que podamos poner atención. Espero hacer lo más rápido posible. Voy a hacer lo posible, no le prometo mucho, pero voy a hacer lo posible. Y vamos a dirigirnos al libro de Juan. Sabemos que es un libro estudiado por muchos de nosotros, que nos encanta, pero titulamos el mensaje de esta noche como algo más que barro. Y no es precisamente que ande de chacho y voy a barrer algo más. Vamos a hablar de algo más que barro. Y en el libro de Juan 9 vemos una historia que a mí en lo personal me parece muy importante, me parece muy impactante. Cada vez que yo la puedo leer, cada vez que yo la escucho en una prédica, la escucho en un podcast, a mí me encanta porque yo recibo algo nuevo por parte de Dios. En la versión que va a estar apareciendo en nuestras pantallas es la NBI. No se asuste si en su Biblia usted trae la NTV o Dios habla hoy o la que salva, que dicen por ahí, la Reina Valera. No se preocupe, estamos leyendo la misma Biblia, diferente versión. Pero en mi versión aparece un título en Juan 9 y dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Cuando tú y yo estudiamos este pasaje de la Biblia, tú te das cuenta que cuando Jesús sana a esta persona, no es un niño, no es un bebé recién nacido, no es un puberto, no es un adolescente, es ya un hombre. Es ya un hombre cuando Jesús interviene en la vida de esta persona. Y entonces
Este hombre que nace ciego, según la Biblia, llevó este desafío de su ceguera por toda su vida. Este hombre como tal enfrentó esa misma necesidad por toda su vida, pero tuvo un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús cambió su vida. Un encuentro con Jesús cambió sus circunstancias. Un encuentro con Jesús produjo un milagro en su persona y ya no era más la misma persona. Y a mí me encanta esta historia. Desde que tú lees Juan 9 del 1 hasta el versículo, si no estoy equivocado, son 30 y... no es cierto, son 40 y tantos versículos. No quiero echarle mentiras. Pero cuando tú lo lees de principio a fin ese capítulo, por favor léanlo en su casa. Está precioso porque ves cómo Jesús actúa como solamente Él puede actuar. Y me encanta porque quizás aquí el día de hoy hay personas en esta noche, o tal vez nos están viendo directamente desde casa, que hace mucho tiempo están batallando o están enfrentando con la misma situación. Tal vez hace mucho tiempo están en medio de la misma tormenta. Y hoy es mi anhelo, es mi expectativa poderte animar y poderte fortalecer a través de esta historia que está en Juan 9. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te digo que quiero animarte, que quiero fortalecer tu fe a través de esta historia? Porque en esta historia tú y yo vamos a ver a un hombre que por mucho tiempo, como te decía ahorita, enfrentó la misma necesidad, pero solamente un encuentro, solamente un momento, solamente un segundo con Jesús, lo que enfrentó toda su vida, cambió. Solamente un momento, solamente un encuentro con Jesús, con nuestro Señor, con nuestro Salvador, todo lo que Él había experimentado durante toda su vida hasta su adultez, porque dice la Biblia que ya era hombre, bastó para cambiar. Y yo tengo fe que hoy en Sedes Comunidad, yo no sé quién eres, yo no sé cómo es que entraste por estas puertas, yo no sé lo que estás enfrentando en esta noche. Quizás estás enfrentando la misma situación ya por una larga temporada, pero tengo fe y una expectativa muy grande que en esta noche vas a pasar un momento con Jesús y ese momento, escucha bien, ese momento va a producir un cambio, ese momento va a producir una respuesta en tu vida, ese momento va a abrir puertas sobre tu vida, vas a experimentar un antes y un después. Si ustedes creen eso, grítenme un fuerte amén. Gracias, maravilla. Para que les dé un poquito de celo santo a los que están allá viéndonos, para que se animen a venir. La historia, como te decía ahorita, que hoy vamos a revisar, y por favor te pido, no te me pierdas. No te me pierdas porque creo que Dios quiere hablarnos. Pero en la historia que vamos a revisar nos dice que Jesús ve a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron algo. Inician con una pregunta en el versículo 2 y por favor, pon mucha atención, abre tus ojos naturales y tus ojos espirituales porque tenemos que prestar mucha atención a lo que hicieron estos discípulos a través de su pregunta. En Juan 9:2 dice: y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Saben que me gustan mucho las preguntas, saben que soy medio preguntón. Y cuando los discípulos comienzan la historia en el versículo 2 con una pregunta, ya Dios captó mi atención. Y es una pregunta bien interesante porque ellos, los discípulos, están intentando encontrar la razón de la situación. ¿Por qué nació ciego Jesús? ¿Por qué está enfrentando esta dificultad? ¿Es culpa de él o culpa de sus papás? Esta pregunta que los discípulos estaban haciendo es la condición humana de que tú y yo siempre queremos saber el porqué de una situación. ¿Hay alguien así en esta noche? Que siempre quiere saber el porqué de las cosas. Si tú eres papá y tienes hijos, te van a preguntar por qué, por qué y por qué y por qué. Todavía no soy papá, no tengo la dicha y el privilegio, pero he tenido sobrinos y híjole, en el tercer por qué ya vete con tu mamá, anda el hijo por allá. ¿Sí me explico? Porque están por qué y por qué y por qué. Es la naturaleza humana, es la condición humana de siempre querer saber el por qué. Estamos en medio de una tormenta, de una adversidad, y tú y yo, si somos bien francos, le hemos preguntado a Dios: ¿por qué estoy pasando esto hoy, Dios? ¿Por qué siempre me sucede a mí y no le sucede a mi vecino? ¿Por qué siempre me pasa a mí y no le pasa a mi jefe que es bien gacho conmigo? ¿Por qué siempre me pasa a mí y siempre le estamos diciendo a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y yo he estado aprendiendo, obviamente después de decir esas preguntas en primera persona,
Yo he estado aprendiendo en mi caminar con Dios que hacer la pregunta a Dios ¿por qué? Es normal y hasta en cierto punto muy lógico. Es natural y es humanamente muy lógico, pero es una pregunta equivocada. Es una pregunta que solamente refleja la poca madurez espiritual. Porque para mí la pregunta correcta en medio de cualquier situación no debe ser: Señor, ¿por qué? Otra vez, Señor, ¿por qué? Sino la pregunta correcta debe ser: ¿qué puedo aprender en medio de este desafío? ¿Saben por qué creo yo que esa debe ser nuestra pregunta siempre? Porque la Biblia nos dice que todo obra para bien para aquellos a quienes aman a Dios. Entonces los discípulos que están haciendo le están preguntando en ese momento: ¿por qué está viviendo esta condición? Y a mí me fascina, me vuela completamente la cabeza cómo Jesús responde como solamente Él podría contestar. En Juan 9:3 dice: ni Él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Tú y yo no vamos a saber por qué, sino que al momento que enfrentemos una circunstancia, un desafío, una situación, un problema, una bronca, como quieras llamarle, tú y yo tenemos que entrar a ese desafío con una mentalidad de reino cuando enfrentemos dichas circunstancias. Y tenemos que ver esto a la luz de la Biblia. Tú y yo tenemos que ver esto desde la óptica de Dios, porque Jesús mismo responde: ni Él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios, para que la mano de Dios, para que el poder de Dios, para que la gracia de Dios se hiciera evidente en su vida. Y hoy le quiero decir a alguien en esta noche que está escuchando mi voz: no sé, neta, no sé por qué has estado pasando, no sé por qué estás enfrentando lo que estás enfrentando, no sé qué está pasando en tu vida, no tengo la respuesta, me encantaría dártela, pero lo que sí tengo y lo que sí sé es que esta situación que estás enfrentando en esta noche no es el final de tu propósito para tu vida. Esa situación que has estado atravesando desde hace largas temporadas no será el final de lo que Dios tiene para ti, sino que eso, escucha bien, eso es nada más y nada menos un escalón, una plataforma para lo que Dios tiene preparado para ti, para que su gloria sea manifestada, para que su obra intervenga, para que su mano intervenga, para que los milagros de Dios se manifiesten en tu vida. Amén. Yo te quiero invitar en esta noche para que sea el desafío que tengamos enfrente de nosotros, tú y yo lo veamos como una oportunidad para que Dios se manifieste. ¿Y sabes por qué te digo esto con toda certeza? Porque muchas veces no vamos a entender el por qué. Eso me queda claro. Eso me queda claro. Pero gracias a Dios, la escritura en este pasaje sigue adelante, sigue escribiéndose más versículos. Y en Juan 9:6, Jesús mismo hablando dice: dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Honestamente, a mí esta historia me parece fascinante. Me parece fascinante porque cuando él vuelve, cuando este hombre vuelve del estanque de Siloé, los vecinos que lo conocían, la gente que estaba a su alrededor, que lo conocía como el hombre ciego de nacimiento, empezaron a decir: ¿es verdaderamente este hombre el que estaba ciego? ¿Es verdaderamente Pedrito el que siempre estaba ciego? Sí, sí es, ¿cómo no? Y otra gente decía: no, no es, solamente se parece. Y esta confusión que yo puedo entender y que yo puedo ver en estos versículos pasó por algo, porque a este hombre solo lo conocían en la condición que tenía antes de tener un encuentro con Jesús, y no lo podían reconocer después del encuentro que tuvo con Jesús. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿A cuántos les ha pasado que tú has tenido un encuentro real con Cristo Jesús y las personas a tu alrededor, tus compañeros de trabajo, tu familia, tu familia nuclear, has empezado a transformarte a través de Cristo Jesús, y cuando te ven te dicen: ¿ese no eres tú? ¿O cuántos han bajado tanto de peso que te dicen: no,
photoshopeaste, esa no eres tú. Claro que soy yo. No me parezco, soy yo. Y a mí me encanta porque la historia sigue y este hombre le dice a la gente: hey, tranquilos, ¿cómo que si me parezco? ¿Cómo que si soy o no soy? Obviamente que soy yo. Pero ahí no para la confusión que había en la gente de ese entonces, y la gente que estaba ahí lo presenta a los fariseos, y estos fariseos, como siempre solían hacer las cosas, lo empezaron a interrogar: ¿cómo es que puedes ver? ¿Que no naciste ciego? Y este hombre que había nacido ciego dijo: ese hombre llamado Jesús escupió en el suelo e hizo barro, me lo puso en los ojos, me dijo que me fuera a lavar al estanque de Siloé, he regresado y hoy veo. Pero los fariseos, no creyendo esto, porque querían opacar la cuestión de los milagros que Jesús solamente podía hacer, y los fariseos empezaron a decir: esto no es de Dios, eso que pasó no es de Dios. Si me permiten abrir mi corazón, cuando yo leo esto es algo muy común entre los legalistas y los religiosos. Jesús hizo un milagro en un día sábado. Para los religiosos eso era imposible de suceder, iba en contra de la ley, iba en contra de la tradición. Pero como si eso no bastara, la historia sigue adelante. Y a mí me encanta porque los fariseos, ante su duda tan grande y queriendo desacreditar a Dios, a Jesús como tal, de ser el Hijo de Dios y que podía hacer los milagros que solamente Él podía hacer, dijeron: ¿sabes qué? Mándale un WhatsApp a los papás de este Panchito, porque no creemos que sea él. No bastaba, mandaron llamar a los papás de este hombre y le preguntaron: ¿es ese su hijo? El que dicen que nació ciego, así como dudando de que los hayan mentido durante toda la vida de esta persona. ¿Cómo es que ahora puede ver? Los padres contestan: ¿sabes? Nuestro hijo es ciego. ¿Sabes? Ese es nuestro hijo. Sabemos que nació ciego, nosotros lo vimos salir del vientre de su madre, obviamente. Lo que no sabemos es cómo ahora él puede ver. No sabemos quién le abrió los ojos. Pregúntaselo a él si tantas dudas tienes. Pregúntaselo a mi hijo, que ya es mayor de edad, y él puede responder por sí mismo. Cuando yo leía cómo los papás habían reaccionado, cómo habían respondido a los fariseos, dije yo: y qué gachos haciendo los papás. Porque estaban así como que le aventaron la yuca al hijo. No, pues pregúntele a él, y ya está bien grande. En la Biblia nada aparece por casualidad, y la Biblia dice que los padres respondieron de tal manera porque tenían temor a los judíos, ya que habían convenido, antes de que eso todo sucediera, habían convenido que se iba a expulsar de la sinagoga a todo aquel que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso es que los papás dijeron: no, si nació ciego, es nuestro hijo, pero pues cualquier bronca, atórala con él, ve con él. ¿Sí me explico? Así lo traduje yo en mi lenguaje actual. Dios habla Irán, ¿ok? Así que a mí me encanta porque el temor de los religiosos, y no quiero sonar masoquista, pero ahorita voy a decir por qué me encanta esto. El temor de los religiosos detuvo a los padres de celebrar el milagro que Jesús hizo en la vida de su hijo. Familia bonita, le quiero pedir un favor. Nunca permitamos que el temor nos detenga de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Estoy consciente que van a haber cosas, que van a haber personas, que van a haber circunstancias que se van a levantar como una religión, como un legalista, como la moda, como las circunstancias, como las redes sociales se van a levantar en contra de nosotros. Pero no permitamos que el temor nos abrace, haga vida en nosotros y nos detenga de dar el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Desafortunadamente ahí no para la cosa en esta historia, sino que los fariseos, siendo bien aferrados, le preguntaron otra vez: ¿cómo es que ves, Panchito? Y él contesta: el profeta Jesús, ese que estaba ahí, me dijo: ve y lávate y ya puedo ver. Pero los fariseos una vez más atacaron y dijeron: este hombre no es más que un pecador. Ya estaban diciéndole: pecador a Jesús, tú no mereces recibir un milagro, y mucho menos un día sábado, un día santo, un día de reposo. Y me encanta porque este hombre contestó como alguien muy mexicano y dijo:
Si es pecador o no, a mí la neta no me importa. Lo único que sé es que yo era ciego y hoy ya puedo ver. No le importó mucho a la autoridad. Dijo: ¿sabes qué? Déjense de sus cosas. Yo no sé si es pecador o no, pero yo estaba ciego, tuve un encuentro con él, fui para allá y hoy regresé y estoy viendo. Pero los fariseos, muy aferrados, como solamente ellos eran, vuelven con otra pregunta otra vez. Y él contesta atacando, o más bien defendiendo la cuestión del milagro que había sucedido. Y en el versículo 31 de esta historia dice: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Versículo 32: jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Versículo 33: si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. ¿Por qué a mí es que me fascina esta historia que hoy estoy contándote y que quiero animarte a que la leas en tu casa? Es porque yo me pongo en los guaraches o en las sandalias que este hombre traía. Me pongo en esos zapatos que este hombre tuvo en su momento del encuentro con Jesús, y quiero que por unos momentos tú y yo nos pongamos en la posición de este hombre e imaginemos que somos este hombre. Ya te dije más o menos qué fue lo que pasó, versículo tras versículo. Son muchos, no te los leí textual, pero quiero que imagines esta historia. Quiero que imagines a este hombre mendigando como era su costumbre, tal vez a la entrada del estanque, tal vez a la entrada de la ciudad, no lo sé, en donde estaba estacionado él mendigando, y de repente escucha unas voces que tal vez no conociera o no fueran muy familiar para él, y estas voces preguntan muy cerca de él: este hombre, ¿quién pecó, él o sus padres? Tal vez él se da cuenta, porque es ciego, no sordo, y dice en su mente: estas voces estarán hablando de mí. Y después de que tal vez él lanza esa pregunta, pues digo que te imagines conmigo, porque no dice que la Biblia no lo dice tal cual, pero quiero que imagines esto. Y cuando él escucha esta pregunta, después escucha otra voz que dice: ni él ni sus padres, sino esto es para que la obra de Dios se hiciera evidente en su familia. Después de que termina de escuchar esta respuesta, acto seguido, la próxima cosa que él escucha es: con todo su permiso y con todo el respeto que me merece y con todo el asco que esto le pueda dar, escucha un uy, lo sentí aquí. ¿Están de acuerdo que la Biblia dice que Jesús escupió, verdad? ¿Cuántos saben que para que Jesús cubriera no un ojo, porque no lo dejó tuerto, sino los dos ojos de este hombre, cuánta saliva tuvo que hacer Jesús? No fue un señor escupitajo lo que produjo el Señor. Tomó, dice la Biblia, que tomó barro, tomó tierra en ese momento, escupió sobre esa tierra, hizo barro, y acto seguido, después de que la persona que estaba ciega, este hombre que toda su vida había estado en esa condición, después de escuchar tremendo formulación de escupitajo, después, ¿qué sucede? Segundos después, él siente algo fresco y húmedo en sus ojos. Estamos de acuerdo que era ciego y no insensible. Así como las mujeres que se ponen su mascarilla de aloe y cosas por el estilo para verse más guapas, y sientes esa frescura en tu cutis, pues imagina esa frescura en los ojos de este hombre. Este hombre escuchó, sintió y seguramente pasó por su mente: ¿qué rollo? ¿Qué está pasando aquí? Están unas preguntas, creo que hablan de mí, contestan muy bonito, y de repente escucho un escupitajo y tómala, papá, sin avisarme, vienen sobre mis ojos. ¿Qué está pasando? Pero a mí me impacta mucho este hombre porque no reacciona como muchos de nosotros reaccionaríamos: rápido, te lo quitas, ¿qué está pasando?
Sino este hombre le pone el Señor ese barro sobre sus ojos, e inmediatamente esa misma voz que estaba defendiéndole y dándole esperanza respecto a su condición le dice: ve y lávate. Ya lo que me impresiona de este hombre es que algo dentro de él, algo muy adentro de él, lo hace responder, y responder con obediencia. Él se fue ciego, pero regresó viendo. ¿Están de acuerdo que él tenía la capacidad de ahí mismo quitarse ese plasta del hoyo y decir: hey, ¿qué está pasando? Y tirar algunos golpes al viento? Tal vez, no lo sé. Yo hubiera reaccionado de esa manera, honestamente. Pero qué bueno que no era Hiram en Juan 9, ¿verdad? Porque hubiera echado a perder la prédica del día de hoy. Pero a mí me encanta, porque cuando este hombre recibe eso en sus ojos, él responde con obediencia, y él se fue ciego, pero volvió viendo. El título de esta charla que hoy estoy teniendo contigo, al inicio te lo dije, que era algo más que barro. Y esto simplemente significa una cosa: que Jesús puede usar algo que aparentemente no tiene valor, pero cuando Él lo toca, cuando Él lo toma en sus manos, cuando Él escupe, incluso Él puede producir cosas extraordinarias. Él puede producir un cambio, Él puede producir un milagro. Cuando tú estudias este pasaje de Juan 9, hay algunos teólogos que afirman y hacen referencia a Génesis 2:7. ¿Alguien recuerda Génesis 2? Era cuando del polvo de la tierra, dice el Señor, que Él tomó e hizo al hombre y respiró aliento de vida, y el hombre pasó a ser un ser viviente. Familia de Sedes Comunidad, tú y yo somos hechos de polvo, somos hechos de la nada, pero cuando Dios respira, cuando Dios toca, Él puede hacer algo extraordinario con nada. Quizás en esta noche tú puedas sentir que no tienes nada para ofrecerle a Dios. Yo muchas veces he estado en esa posición y con ese pensamiento, pero te tengo buenas noticias. Mi Dios, tu Dios, es un Dios experto en hacer algo con nada, porque el milagro no estaba en el barro. El milagro estaba en quien tomó el barro. Él usa cosas ordinarias para hacer milagros, y solamente lo sobrenatural que Él lo puede hacer. Definitivamente Él usó barro para cambiar la vida de esta persona. Esta persona que había nacido con esta condición que lo limitaba diariamente. Pero los religiosos, estos religiosos, estos fariseos, en lugar de celebrar lo que Cristo había hecho en su vida, juzgaron y condenaron este hecho, porque su método no fue lo ordinario. Los religiosos, puedo ver esa escena, y quiero que sigas conmigo conectado en esta escena. Puedo verlos con sus copetotes, puedo verlos con sus túnicas tal vez, y decir: Jesús escupió, hizo barro, lo hizo en sábado. O sea, este compa tronando todos los métodos posibles. Eso no es de Dios. Eso no encajaba, familia, eso no encajaba con los pensamientos que los religiosos tenían de Dios. Los religiosos en aquel tiempo querían encajonar a Dios, pero a Dios, big news como dirían por ahí, tú y yo, a Dios no lo podemos encajonar. A Dios tú y yo no lo podemos limitar. Yo creo con todo mi corazón que Dios se está moviendo en esta generación de manera distinta, con métodos distintos, con métodos que no son religiosos, con métodos que son fuera de lo común. Y familia, si tú y yo no reconocemos lo que Dios está haciendo, no quiero condenarte ni mucho menos, pero quiero decirte a quién te puedes parecer. Si tú y yo no reconocemos lo que Dios está haciendo, vamos a ser como los fariseos y los judíos, que no pudieron celebrar la vida de un hombre que era ciego y hoy veía. Si tú y yo queremos encajonar a nuestro Dios, a nuestro molde, a nuestra cultura, tú y yo vamos a estar corriendo un peligro muy grave, muy importante. Y hay algo que es increíble, hay algo que a mí me encanta de poder pertenecer a Sedes Comunidad, y es que Dios no es encajonado. Yo creo con todo mi corazón que aquí en Sedes Comunidad Dios obra fuera de todo parámetros. Él hace lo que quiere, con quien quiere, como quiere y cuando quiere. ¿Y sabes por qué? Porque Él es soberano. Amén. Tú y yo no servimos ni seguimos a un Dios limitado. Él puede usar, escucha bien esto,
Él puede usar a personas como tú y como yo. Él puede usar a personas tan comunes y corrientes para producir milagros. Y escucha esto, para marcar una diferencia. Los religiosos, por la religión y tradición, no celebraron la vida de este hombre. Al contrario, fueron frontales, fueron directos, fueron juzgadores, fueron condenados para él. La tradición en aquel tiempo era más importante, fue mucho más importante que la necesidad de este hombre. Me encantaría extenderte una invitación el día de hoy, y no precisamente a comer tacos de carne asada al final. Te quiero extender una invitación a que tú y yo nunca permitamos que la religión o la tradición nos limite de llegar a personas que están en necesidad de tener un encuentro con Jesús. Yo le doy gracias a Dios que Él usa vasos de barro como tu servidor para traerle gloria a su nombre, para edificar su iglesia, para edificar familias, para extender su reino, para alcanzar a aquellos que la religión rechaza. Jesús nunca rechazó a un pecador. Honestamente, y sin ánimo de exaltarme yo, pero yo me identifico con este hombre ciego. Porque cuando yo tuve un encuentro con Jesús ya hace unos ayeres atrás, yo experimenté un antes y un después. Como muchos de ustedes tal vez también les sucedió, ustedes que pertenecen a esta casa, y lo que veo en la vida de este hombre son ciertas cosas que el día de hoy yo puedo identificar y quiero compartírtelas el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque estoy súper consciente y súper seguro que va a existir un día. Tal vez ya te pasó, pero va a venir alguien a desafiarte, va a venir alguien a hablarte mentiras, va a venir alguien a susurrar negatividad a tu oído para decirte, ese encuentro no hizo nada en ti. Va a venir alguien para decirte, no puede ser que Jesús use a personas comunes y corrientes. Va a venir alguien a decirte, no puede ser posible, porque Dios busca a personas perfectas. Van a haber personas que se van a levantar a lo largo de nuestra vida, después de nuestro encuentro con Jesús, dispuestas a tirarnos esto a nuestro corazón. Pero te tengo más buenas noticias en esta noche. Dios no busca personas perfectas. Escuchaba una vez de un pastor que decía, Él no llama a los perfectos, Él perfecciona a los que llama. Dios no busca definitivamente personas perfectas. Lo único que Él busca son personas dispuestas. La pregunta que te hago esta noche es, ¿hay alguien dispuesto en esta noche para ser usado por Dios? Gracias. Todos los demás vamos a seguir orando por ustedes. Y en esta historia, ya vamos cerrando, pero en esta historia del hombre ciego hay algunas cosas, te decía ahorita, que quiero compartirte, que tenemos que acordarnos, que tenemos que recordarnos, que tenemos que ser reafirmados en cada momento de nuestras vidas. Y es que este hombre tuvo un encuentro con Jesús, y una persona que ha tenido un encuentro con Jesús nunca, escucha bien esto, número uno, nunca puede ser atado a su pasado. Una persona que ha tenido un encuentro real con Jesús nunca puede ser atado a su pasado. No dije que tu pasado no va a intentar atarte, porque créeme que todos los días va a intentar atarte. Lo va a intentar de una u otra manera, pero cuando tú y yo reconocemos que hemos tenido un encuentro con Jesús y que Él lo cambió todo, y que el poder del precio que Él pagó es real y sigue vigente, esa persona se va a dar cuenta que aunque el pasado trate de atarme, que aunque el pasado trate de limitarme, yo no puedo ser atado por mi pasado. Porque al momento que yo creo que mi pasado me puede atar, entonces yo voy a estar diciendo que lo que hizo Jesús en la cruz no fue suficiente. Estoy consciente, familia, que cuando tenemos un encuentro con Jesús somos otros. Y sé que algunos de ustedes, cuando tal vez testificabas tu testimonio, valga la redundancia, testificabas tu cambio, la gente te ha dicho, o incluso te dice el día de hoy, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás diciendo? Yo sé quién eres, Juanita. Yo sé dónde has estado, Miguel. Y ese es el problema de la gente, que ellos no conocen por quién somos, sino por quienes éramos.
Y esa persona, cuando tú y yo tenemos un encuentro con Jesús, dice la Biblia que esa persona ya no existe porque tú y yo tenemos un encuentro con Jesús y Él es el único que produce ese cambio en nosotros. Y yo creo con mi corazón que 2 de Corintios 5:17 sigue siendo real y sigue siendo actual en esta pandemia incluso. Y dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Así es que si tú has tenido un encuentro real con Jesús, tu pasado no puede atarte. Va a intentarlo, pero mientras tú no le des el poder a tu pasado de atarte, no va a suceder. Porque aquí es muy claro Pablo en Corintios diciendo: si tú estás en Cristo, nueva creación eres un nuevo Carlos, eres un nuevo Raúl, eres un nuevo, ponle tu nombre. Si tú has tenido un encuentro real con Jesús, tú no puedes ser limitado por una opinión. Te decía ahorita que si has tenido un encuentro real con Jesús, tú no puedes ser atado por tu pasado. Ahora te digo que no puedes ser limitado por una opinión. Desafortunadamente en las iglesias hay opiniones por todos lados. Ese pastor usa pantalones ajustados, no es de Dios. Ese pastor tiene el pelo largo, no es de Dios. Aquel tapelón, menos, ese no es de Dios. Y opiniones, pero las opiniones no producen cambios. En Juan 9, del 24 al 25 dice: en la parte de la historia están los fariseos una vez más aferrados y dice: por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. A nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Como tú puedes ver, los fariseos le preguntan por segunda vez: ¿quién te salvó? El hombre dice: el profeta llamado Jesús. Y ellos le responden: a nosotros nos consta, es decir, nuestra opinión es que ese hombre es pecador. Pero a mí me encanta cómo este hombre responde, cómo este hombre contesta este ataque de los fariseos y dice: si es pecador no lo sé, es decir, tus opiniones no me importan, tus opiniones no me valen. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Tus opiniones no abrieron mis ojos, tus opiniones no cambiaron mi vida. Pero este hombre que ustedes opinan que es pecador, me tocó, me sanó, me liberó, me guió, me amó. Familia de Sedes Comunidad, porfa, nunca permitamos que las opiniones de aquellos que no conocen el poder de Dios limiten o menosprecien el poder del encuentro que tú has tenido con Jesús. Nunca permitas que las opiniones de aquellos que no pueden o no reconocen el poder de Dios limiten o menosprecien el poder del encuentro transformador que Jesús tuvo en tu vida. Definitivamente las opiniones no edifican iglesias, no edifican familias, no edifican matrimonios, no edifican países. Lo que sí edifica es que tú y yo vivamos conforme a lo que Cristo hizo en nosotros y por nosotros. Eso es lo que sí verdaderamente edifica, no una opinión. Y ya para cerrar, ahora sí voy a cerrar. Si me pueden acompañar los chicos de la banda, se los voy a agradecer. Por último, una persona que ha tenido un encuentro con Jesús, una persona, si eres tú esa persona que has tenido ese encuentro con Jesús, siempre responde con adoración. Una persona que ha tenido un encuentro real con Jesús siempre responde con adoración. Leíamos ahorita y te decía yo a manera de paráfrasis que a este hombre lo echaron de la sinagoga. Lo echaron de la sinagoga por el testimonio que estaba dando. Pero a mí me encanta porque Jesús, al enterarse de esto, una vez más aparece en escena. Y en Juan 9, del 35 al 38, quiero que lo leas junto conmigo, no a voz alzada, sígueme nada más. Pero me encanta porque dice: Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?
dímelo para que crea en él. Versículo 37, pues ya lo has visto, le contestó Jesús, es el que está hablando contigo. 38, creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Postrándose lo adoró. Si tú has seguido la historia o la has leído en alguna ocasión, tú puedes darte cuenta que esta ocasión es la primera vez que en su vida él ve a Jesús. Porque cuando él volvió del estanque de Siloé, Jesús ya no estaba en escena. Entonces, por primera vez el hombre está viendo a quien lo sanó. Y cuando Jesús lo ve por primera vez, está otra vez a su encuentro, Jesús le lanza una tremenda pregunta: ¿crees en el Hijo del Hombre? Y el hombre ciego de nacimiento, que había sido ciego de nacimiento, mas ahora veía, le dice: ¿quién es? Y Jesús le dice: yo soy el que está hablando contigo. Y me encanta cómo la Biblia enmarca en el versículo 38, creo, Señor. Llama mucho mi atención que en el versículo 11 él dijo: ese hombre llamado Jesús tocó mis ojos. En el versículo 17 él declaró: el profeta Jesús. Pero ahora que lo miró por primera vez con sus propios ojos, en el versículo 38 lo declara como Señor. Y eso solamente pudo pasar porque tuvo una revelación de quién era el que estaba hablando con él. Cuando Jesús se reveló a su vida, él pudo entender y pudo reconocerlo. Por eso es que ahora él lo puede declarar como su Señor. Y lo impactante, lo importante de esta historia, y así lo narra la Biblia, es que su primer respuesta después de que dijo esto, fue nada más y nada menos que adorarlo. Cuando una persona ha tenido un encuentro con Jesús, hay algo dentro de nosotros que debe quemarnos, que debe movernos, y eso es adorarlo en todo momento. En las buenas y en las malas, cuando hay dinero en la cartera, cuando el banco se ve impresionantemente y te ponen tapete rojo para entrar y te llaman todas las tarjetas para ofrecerte sus productos, o cuando te habla la Coppel y todas las demás para que les pagues, en todo tiempo debe de ser nuestra adoración. Cuando hay abundancia o cuando hay escasez, aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Una persona, un Carlos, una Marta, una Rosario, un Felipe, una persona que ha tenido un encuentro con Jesús reconoce que nuestra adoración no está basada en las circunstancias, pero sí reconocemos que nuestra adoración está basada en la verdad que antes estábamos ciegos y ahora vemos. Está basada en la verdad que antes estábamos perdidos, pero hoy somos salvos, que no teníamos propósito, pero ahora tenemos un propósito eterno. Una persona que ha tenido un encuentro con Jesús tiene una revelación de que no le voy a adorar. Escucha bien esto: si tú has tenido un encuentro real con Jesús, tenemos que tener una verdad en nuestras vidas, y es que no le vamos a adorar solamente cuando estoy pasando por momentos de bendición, porque nuestra adoración no está basada en lo que Dios hace, sino está basada en quién es Él. Y en todo momento Él es bueno, Él es fiel y Él es justo para cumplir lo que te ha prometido. Así que en todo momento, venga lo que venga, pase lo que pase, nuestra respuesta debe ser adoración, porque Él es digno de recibirla. Amén. Eso es lo que tú y yo estamos llamados a estar y a experimentar. Cuando tú y yo hemos tenido un encuentro real con Jesús como este hombre lo tuvo, nuestra adoración nunca será limitada por nuestras circunstancias. Y eso es lo que hoy quiero venirte a recordar. Y es lo que Dios puso en mi corazón, el sentido de: ve y recuérdale esto a mi iglesia, que ya tuvieron un encuentro real conmigo, que los he visto cara a cara, que les he dado vista, que les he dado vida, que los he transformado, que los he resucitado, y que tal vez las circunstancias no son las mejores,
que tal vez las circunstancias parezcan muy oscuras, que tal vez mi silencio pareciera que no los amo. Pero hoy quiero recordarte que si tú has tenido un encuentro real con Jesús, tú y yo estamos llamados a adorarle por quién es Él. ¿Y sabes por qué? Porque hay un versículo en la Biblia que dice que busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué? Entonces, si tú el día de hoy necesitas la añadidura, y hemos estado buscando la añadidura y hemos pedido a Dios por la añadidura, déjame te digo algo: Hiram, has sido bien cabezón porque no has buscado lo que debes buscar primero, que es a Cristo Jesús. No has buscado el rostro de Dios, porque Él es fiel para cumplir su palabra. Así es que en esta noche, no sé cómo llegaste a este auditorio, no sé cómo llegaste a esta transmisión, pero tal vez hoy necesitas recordar que Dios ha sido bueno y que Dios ha transformado, y que no hay nada mejor que nos pueda pasar que estar delante de Él. Así es que si hoy tú reconoces o tú necesitas estar delante de Él y recordar que no hay nada mejor que Él, ¿por qué no te pones de pie? Esta canción en lo particular, cuando la escuché, que ahorita los chicos nos dirigían en esta adoración, dije yo: híjole, ni mandada a hacer. Ni mandada a hacer. No le tengo que meter ningún retazo, no le tengo que agarrar a las mangas. Dios me la mandó para recordarte que no hay nada mejor que Él. No hay nada mejor, no hay mejor lugar donde tú y yo podamos correr, refugiarnos, anclarnos, establecernos y permanecer que en Él. Así es que si tú has estado atravesando circunstancia tras circunstancia, si tú has sido atado, has permitido ser atado por tu pasado, si tú has permitido que una opinión te defina y no su convicción, y si tal vez el día de hoy tú puedes, sabes que mi adoración ha estado enfocada en otra persona, en otras cosas y no en el único que la merece, ¿por qué no cantas esta adoración con todo tu corazón y como una declaración de fe de que Él va a actuar, de que Él ya está obrando? Así es que en serio, desconéctate de quien está a tu lado. Si vienes con algún familiar, algún conocido, o vienes solo, mucho mejor. Porque quiero que tú puedas sentirte que no hay nadie en esta habitación. Sígueme el rollo, cierra tus ojos. Quiero que puedas sentirte que no hay nadie en esta habitación, solamente tú y esta atmósfera en la cual Dios se está moviendo. Y que tú puedas cantar esta canción con todo tu corazón. Si no cantas tan padre como yo, no te preocupes, aquí desgárrate, aquí es el lugar. Mundo busqué y no pudo llenarme, ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Si Dios te ha dado vida nueva, levanta tus manos ahí donde estás. Levántalas, que no te importe nada ni nadie. Estás tú y nuestro Dios ahí. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, oh.
Señor, y yo tu amigo soy. ¿Por qué? Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles, y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Vamos, dile. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vamos, díselo. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, no, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Le decimos todos juntos, iglesia. Vamos. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Vamos. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas hacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Le decimos, oh, no hay nada, no hay nada, no, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada mejor que tú, Señor. No hay nada mejor, Señor, que podamos experimentar en nuestras vidas. No hay nada, Señor, en esta tierra, no hay nada en este universo, Señor, que pueda transformar, Señor, una tumba en un jardín. No hay nada, Señor, que pueda transformar la muerte en vida, más que solamente Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta noche, porque hoy recordamos, Señor, que un encuentro contigo nos pasó de muerte a vida, porque un encuentro contigo nos pasó de no tener propósito a tener propósito, porque un encuentro contigo es lo único que ha bastado, basta y bastará en nuestras vidas para poder caminar en tu propósito, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Te damos gracias y declaro en el nombre de Jesús, declaro en el nombre de Jesús que tu encuentro, Señor, es suficiente en nuestras vidas. Que podamos creer esta verdad que viene declarada en tu palabra y podamos caminar en esa convicción de que tu encuentro, Señor, es suficiente. Y que a raíz de eso, Señor, empezarán a producirse cambios en nuestras vidas con el único propósito de que tú te lleves la honra y que tú te lleves la gloria para siempre, Señor, por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Pues bueno, familia, dénselo al Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. En verdad, familia, ha sido un honor para mí estar una vez más aquí delante de ustedes. Gracias por este tiempo, por aguantarme y sobre todo porque estoy consciente y estoy seguro de que Dios quiere hacer algo increíble en sus vidas y a través de sus vidas. Y eso ya comenzó. Yo lo creo con todo mi corazón porque ya sucedió lo que tenía que suceder como primera instancia, y era que tú y yo tuviéramos ese encuentro con Jesús. Así es que si tú has tenido ese encuentro con Jesús, tienes esperanza y tienes la victoria ya dada. Así es que si lo crees, dale un aplauso al Señor. Muchas gracias, familia. Para los que están allá en casa, quedamos despedidos. Dios los bendiga.